Mexico's Aerospace Fair, FAMEX, is a trade event for the aerospace, cybersecurity, and defense industries organized by Mexico's Ministry of Defense, Sedena, through the Mexican Air Force. FAMEX is a collaboration between the three levels of government, public and private organizations, as well as education institutions. FAMEX is the right business forum for product, service, and technological exchange, promotes foreign direct investment, job generation, and human talent development, supporting the growth of Mexico's aerospace industry that in 2019 had an export revenue of more than 9.6 billion US dollars. FAMEX has positioned itself as the most important trade event in Latin America with a participation of 635 exhibitors, 47 countries represented, 5,800 B2B meetings, 62 aircraft in static exhibition, and more than 98,000 specialized visitors. In the 2023 edition of FAMEX, we will have France as the special guest country, which is the second largest global exporter in the aeronautics industry. This will promote new business to boost Mexico's economy and generate new jobs. FAMEX helps consolidate Mexico as the best place to do business in the aerospace, cybersecurity, and defense industries thanks to its highly specialized workforce and its strategic geographic location. FAMEX 2023 will take place in the Mexican Air Force Base No. 1 located in Santa Lucia, very close to Mexico City, on April 26 to 29, 2023. We look forward to seeing you there. Bueno, comenzamos con el título como tal del webinar que tendremos hoy. Está enfocado hacia la evaluación numérica de la EMC y EMI en la industria aeroespacial. El día de hoy tenemos el honor de contar con Adrián González, quien es el director de nuevas tecnologías por parte del grupo SSC. Te agradecemos, Adrián, por podernos compartir este espacio y el tiempo en tu agenda. Y de igual manera, comentarles que el día de mañana
tendremos, perdón, la próxima semana tendremos un webinar, este 5 de abril a las 11 del día, que es por parte de FEMIA de igual manera. El tema es Feria Aeroespacial México y el objetivo de este webinar es dar a conocer el por qué participar dentro de este evento, que ya estamos a unos días de comenzar. Es el espacio indicado para poder posicionar a sus empresas de manera internacional. Para todas aquellas empresas que no tienen aún la oportunidad de conocer qué es lo que realizamos, pues presentamos FEMIA, somos una asociación privada sin fines de lucro, fundada en el 2007, que agrupa a las principales empresas de la industria aeroespacial en México, las cuales se conforman por la parte de manufactura, mantenimiento, de diseño e ingeniería, así como otros servicios. Actualmente contamos con alrededor de más de 110 miembros en 14 estados de México. Estos miembros representan el 80% de las exportaciones aeroespaciales del país y el capital de origen es aproximadamente 35% mexicano y 65% porcentaje de empresas extranjeras. Una particularidad de nuestra asociación es de que tenemos representación a nivel nacional y pues colaboramos con organismos afines a nivel internacional y de igual manera nacional con el fin de poder desarrollar el sector aeroespacial. En la parte baja de este slide van a poder ver los diferentes organismos con los que participamos y a los organismos a los que también somos socios, como es el caso de ICAIA. Bueno, dando seguimiento, dentro de este collage vamos a encontrar todas las empresas que forman parte de la federación. Tenemos OEMs, Tier 1s, Tier 2s e incluso pymes. Todas estas empresas son igual de importantes para nosotros, ya que forman parte del sector aeroespacial, conforman este ecosistema, ¿no? De igual manera, mencionar quiénes somos nosotros como staff. Voy a empezar con nuestro presidente, el doctor Carlos Robles, quien es nuestro presidente actual dentro de FEMIA. Y a continuación, bueno, continuar con las damas, quien es la licenciada Pamela Arellano, nuestra directora de operaciones, la licenciada Mónica Vega, quien es nuestra directora de promoción, la licenciada Mariana González, quien es nuestra gerente de gestión y membresía, y la licenciada Marta Ortuño, quien nos apoya en la asistencia de dirección, así como la administración de proyectos. Nuestro presidente ejecutivo, el ingeniero Luis Liscano, es quien nos representa dentro de la organización como staff, y pues su servidor Enrique Maldonado por parte del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores. Bueno, aquí un recordatorio adicional. Les invitamos a participar ahora este 26 y 29 de abril en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, donde se llevará a cabo pues FAMEX 2023. Este es un foro donde pueden ustedes contactar empresas tractoras, dar a conocer sus capacidades tecnológicas y tener esa interacción o networking con cada uno de los participantes. Si buscan un lugar en el cual poder posicionar a su empresa en el sector aeroespacial o conocer quiénes participan o cuáles son las oportunidades de negocio del sector, este es el foro ideal para que participen dentro de FAMEX. Y bueno, no por menos mencionar quién es nuestro país invitado, que en esta ocasión es Francia. ¿Sí? Si tienen alguna duda de cómo participar o cómo obtener algún tipo de acceso, etcétera, pueden contactarse con nosotros en los datos que aparecen en la parte baja, ¿no? De igual manera mencionarles que tendremos una sesión de preguntas y respuestas al finalizar nuestra plática. Sin embargo, nos han mencionado que tenemos también la posibilidad de que si hay alguna duda durante la presentación, por favor, háganoslo saber en el chat, escríbanos su pregunta y en ese momento nosotros lo estaremos comunicando para poder tener respuesta al momento, ¿sí? Y también invitarlos a que por favor nos compartan de qué lugar se conectan y de qué organización para poder interactuar con la demás audiencia. Y bueno, sin más, me permito presentar a nuestro expositor del día de hoy, quien es Adrián González, por parte del Grupo SSC, perdón. Adrián cuenta con más de 22 años de experiencia en Grupo SSC y lidera el equipo técnico. Él es encargado de del desarrollo de proyectos técnico-económicos
que sean factibles y ajustados a la medida por parte del cliente y que permitan garantizar la continuidad, eficiencia, competitividad, reinvención e innovación, así como su implementación, capacitación y transferencia tecnológica. Adrián, la verdad, tiene un muy buen expertise y también tiene una amplia experiencia en el tema. Y pues sin más, Adrián, bienvenido a nuestro webinar. Gracias por participar el día de hoy con nosotros y sobre todo tener el tiempo en tu agenda para poder llevar a cabo esta sesión. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí nuevamente acompañándolos. Y pues bueno, vamos a compartir nuestra pantalla para iniciar la charla del día de hoy. Vale. Pues muchas gracias por la invitación. El tema del día de hoy, como platicábamos, era análisis numéricos en las áreas de compatibilidad electromagnética e interferencia electromagnética en el área aeroespacial. Para ello, vamos a platicar un poquito acerca de las herramientas de simulación, algunos tópicos y, desde luego, normativas, pruebas experimentales, de mediciones experimentales y la correlación con la herramienta de simulación que vamos a platicar, en este caso es ANSYS. Si en algún momento alguien tiene una pregunta, con mucho gusto, por favor, háganosla saber y la estaremos tratando de contestar al mismo tiempo prácticamente. Pues bien, ¿qué es la compatibilidad electromagnética? Bueno, es un fenómeno electromagnético. La compatibilidad surge de la extrema necesidad de hacer análisis, no solamente desde el punto de vista electromagnético, en altas frecuencias, en bajas frecuencias, prácticamente para todo el espectro de frecuencias. Son necesarias porque necesitamos saber desde un principio si los componentes no van a estar teniendo algún tipo de problemática. ¿Qué tipo de problemáticas se pueden presentar entre diferentes componentes electromagnéticos o dispositivos electromagnéticos, incluyendo cables, arneses, etcétera? Bueno, pues en diferentes problemáticas. ¿Qué problemáticas se pueden presentar? Bueno, pues a estos tipos de problemáticas les llamamos acoplamiento electromagnético. ¿Qué es el acoplamiento electromagnético? El acoplamiento electromagnético surge cuando dos dispositivos, por ejemplo, nuestro teléfono y nuestra computadora, aproximamos el teléfono a nuestra computadora o otra computadora de diferentes marcas, las aproximamos y en ese momento nosotros vamos a experimentar ciertas situaciones de ruido, ciertas situaciones de interferencia, ¿verdad? Como normalmente pasan en las webinars que a veces hacemos. Por eso pedimos que apaguen los micrófonos precisamente para evitar ese tipo de problemas de ruidos y de compatibilidad electromagnética. Estos problemas de compatibilidad electromagnética en la industria aeroespacial es un verdadero problema y todas las compañías que provean algún tipo de solución o servicio alrededor de estas deben y están obligadas a cumplir con ciertas normativas que son las que vamos a platicar aquí, pero no solamente la certificación de estas, sino también los análisis que puedan llegar a resolvernos estas problemáticas de una forma expedita. Entonces, vamos a platicar acerca de cómo justamente podemos hacer estos análisis de compatibilidad electromagnética y por qué la necesidad de hacer estos dentro de las primeras etapas de diseño. Típicamente, nosotros en el área de simulación o en el área de análisis utilizamos análisis, bueno, desde el mismo diseño de la aeronave. Después hacemos análisis de compatibilidad electromagnética. ¿Qué es estos análisis del entorno electromagnético? Bueno, pues estos análisis tienen que ver con que podemos, gracias a las ecuaciones que gobiernan el comportamiento electromagnético, ¿verdad? Tenemos ecuaciones, por ejemplo, la ley de Faraday, por ejemplo, o de inducción, pero también tenemos la radiación, ¿verdad? Que es la ley de
de Maxwell, en donde con este término, en esta ecuación, ¿verdad? Producimos radiación. Gracias a estas ecuaciones nosotros podemos hacer análisis y estos análisis que hacemos los hacemos modelando completamente los dispositivos. ¿Qué dispositivos? Podemos modelar aquí desde una PCB, ¿verdad? Los circuitos integrados que van en la PCB, incluyendo desde luego los IVs, las conexiones con esa PCB, pero también podemos modelar el enclosure de esas PCBs. También podemos modelar los arneses que conectan esos PCBs y desde luego toda la estructura, como vemos aquí en este tipo de simulación, en donde tenemos prácticamente toda nuestra aeronave, incluyendo todos los electrónicos que sean necesarios. También un aspecto importante es una vez que nosotros conocemos que vamos a tener algún tipo de problemática o de acoplamiento electromagnético, bueno, pues cómo mitigar este acoplamiento. Sabemos que pues muchas veces hay proveedores de diferentes componentes y estos componentes nosotros podemos poner una solución simplemente con introducir algunos tipos de acorazamientos o aislamientos en donde podemos evitar este tipo de frecuencias que van a provocar un pobre desempeño electromagnético dentro de nuestros equipos. También, por otro lado, es muy importante para nosotros porque una vez que la producción están nuestras aeronaves dentro de la producción, entonces es necesario hacer la certificación. ¿Cómo se hacen las certificaciones? Pues bien, lo que nosotros previamente en el diseño, desde el diseño comenzamos a prever que no tuviéramos ningún tipo de problemáticas de interferencias electromagnéticas en donde un componente pudiera estar afectando al otro o viceversa, o las distancias entre ellos, o las antenas entre de la misma aeronave, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de antenas, como lo vamos a ver aquí, cómo pudieran estar acoplándose esas antenas de una forma negativa. Entonces, dentro del área de certificación, ¿verdad? Deberemos entonces hacer pruebas de adquisición de mediciones experimentales de estas de estos problemas electromagnéticos y una vez que nosotros tenemos estas pruebas, entonces poder comparar o calibrar nuestros modelos de manera tal que desde un principio, cuando surja la prueba, cuando se tenga que hacer la prueba, vayamos nosotros a la segura de que esa prueba va a pasar sin ninguna problemática, sin la necesidad de hacer ningunos cambios. El problema es que cuando en esta prueba no pasan por problemas de compatibilidad electromagnética o interferencia electromagnética, entonces es grave porque esto quiere decir que tienes que hacer rediseño y esto es muy costoso, es mucho tiempo en poder hacer rediseños. Entonces, una vez que nosotros llegamos a esta prueba, debemos estar seguros de que no vamos a tener ningún tipo de problemática desde el punto de vista electromagnético. Y entonces, así, proceder a la certificación en esta área. No solamente hablamos de todo el convoy, ¿verdad? De todo el avión, si es necesario modelarlo, no solamente la cabina, todo el avión, por las razones que ahorita vamos a ver, pero también a nivel de dispositivos, ¿verdad? Como había comentado con anterioridad, pues podemos modelar desde los semiconductores, ¿verdad? Los chips, los paquetes o los IVs que van sobre el PCB, el mismo PCB, o los PCBs y estos PCBs poderlos poner en un enclosure y mirar, ¿verdad?, cuál es la problemática que podrían tener la generación de estos campos electromagnéticos. Lo que estamos visualizando por ahí es el campo eléctrico que se está generando por la operación de este dispositivo. Y por acá tenemos una antena que está recibiendo esta radiación derivada del funcionamiento de este dispositivo. De manera tal de que estos dispositivos nosotros los tenemos también a bordo en nuestros aviones y por eso es necesario hacer los análisis también de los equipos, no solamente del avión, sino también de estos equipos y la interacción que existen entre ambos. De igual forma, tenemos que hacer el análisis por mitigación
para enviarlo a fabricación, y una vez que se esté fabricando, ¿verdad? O que ya esté fabricado, pues hacer las pruebas correspondientes que necesitamos para certificar nuestros productos en el área aeroespacial. Y desde luego, con ello, una vez que nosotros llegamos a la etapa de prueba, estar seguros de que va a cumplir con la normativa y que no vamos a tener ninguna problemática. ¿Cómo podemos asegurar esto? Desde etapas tempranas, lo que se recomienda es hacer este tipo de análisis electromagnéticos. Por ejemplo, para un avión, no solamente podemos introducir los componentes o los dispositivos electromagnéticos, el mismo fuselaje del avión, sino también algo muy importante para nosotros es considerar el enrutamiento de nuestros arneses, calcular y modelar correctamente estos arneses. Es el tema de todos los días cuando hacemos este tipo de problemáticas, porque son los que hacen la conexión de todos los dispositivos o todos los controles de nuestro avión. También un aspecto muy importante es que en ANSYS podemos hacer cualquier tipo de arnés, cualquier tipo de topología, están predefinidos o nosotros también los podemos definir. Podemos definir grupos de arneses, grupos o de cables, el torcimiento de estos arneses. También podemos incluir algunas cuestiones, por ejemplo, las impedancias, ¿verdad? O las cargas en cada uno de los puntos del arnés, etcétera. De manera tal de que podemos hacer el análisis electromagnético de dispositivos, de antenas o de fenómenos que estén pasando alrededor de nuestro avión, por ejemplo, como una descarga de un relámpago, y mirar siempre qué es lo que están pasando a nuestros equipos. Por ejemplo, aquí estamos viendo la variación de la corriente en un conductor de nuestro arnés. Esto lo podemos calcular para cada punto dentro de nuestro arnés, para cada uno de los conductores, y estar visualizando qué es lo que pasaría. Esto lo podemos tener tanto en el dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo. De una forma muy fácil lo podemos transformar o ir de un dominio al otro dominio. Esto es posible ya entonces modelar no solamente componentes, no solamente arneses o enrutamiento, sino también toda la estructura de nuestro avión. ¿Por qué es importante y por qué son necesarios estos requerimientos? Bueno, pues estos requerimientos son especiales para evaluar diferentes condiciones. ¿Qué condiciones podemos evaluar? Bueno, pues las condiciones, por ejemplo, podemos evaluar lo que había comentado con anterioridad. Por ejemplo, cuando cae o aterriza un relámpago en el fuselaje de nuestro avión, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto que tiene en todos los electrónicos que van sobre el avión? Por ejemplo, como veíamos en el caso, en la diapositiva anterior. También otro aspecto importante es porque es para nosotros fundamental conocer los campos que se están radiando y la intensidad de esos campos radiados. Para el área, por ejemplo, de iluminación. Un aspecto muy importante para nosotros es, pues bueno, pues hay un relámpago, pues ¿qué es lo que pasaría con nuestro tanque de combustible, ¿verdad? Con nuestros tanques de combustible. Podríamos tener problemas de ignición. Y cuáles son los flujos de corriente, cuáles son las temperaturas que se están adquiriendo en estas zonas. Eso es necesario hacer esto. Por eso es necesario hacer este tipo de análisis. Y pues después pues hacer la certificación de este tipo de análisis, ¿verdad? A través de algunas normativas que podemos cumplir directamente y se tienen las herramientas, como lo vamos a ver en un momento más, de cómo podemos cumplir con estas certificaciones. También un aspecto muy importante es que la compatibilidad electromagnética no solamente es para nuestro avión en condiciones estáticas, sino en condiciones dinámicas, incluso a nivel de operación o para software crítico también es posible modelarlos. En un aspecto muy importante para nosotros también es evaluar no solamente la compatibilidad y la interferencia electromagnética, pero también la interferencia por radiofrecuencia. Y esto es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Pues porque interfieren o hay acoplamiento entre las antenas y pueden tener
problemáticas de comunicación nuestros aviones. Una de las pruebas, cómo se llevan a cabo las mediciones experimentales de nuestros equipos cuando se van a la prueba. Pues bien, estas mediciones experimentales se hacen a través de pues prácticamente todo el dispositivo. Entonces se tiene que construir el dispositivo, por eso es que lleva mucho tiempo, son muy costosas, y una vez que se construye el equipo, pues hay que hacer toda la instrumentación, ¿verdad? Para poder hacer estas mediciones experimentales en todo el equipo. Y esa es la problemática. Una vez que se construye este equipo, pues normalmente lo construimos ya para que esté listo para volar. Sin embargo, si hay algún problema en este momento, es catastrófico, es grave y requiere mucho tiempo y dinero para poder corregir algún problema en este nivel. Y es por eso que se requiere la simulación. Bien, dentro del área de simulación, ¿por qué con estas herramientas podemos resolver estas problemáticas? Pues porque son muy aproximadas, ¿verdad? Prácticamente podemos decir que reproducen la realidad. Estas herramientas han sido por décadas, ¿verdad? Desarrolladas, y además de que podemos hacer análisis para diferentes problemáticas con diferentes escalas, ¿verdad? Y ver la influencia de una en otra. Por ejemplo, cuál es la influencia de una antena, ¿verdad? Con respecto de otra antena de comunicación, con respecto de nuestros equipos electrónicos, con respecto a nuestros arneses, etcétera. Y aquí podemos ver todos esos comportamientos desde el punto de vista electromagnético, pero completo, integrado. Y esa es una de las problemáticas que se tienen. En esta herramienta, todas estas análisis se pueden hacer, estos modelos se pueden realizar y se pueden no solamente modelar el entorno completo, sino también podemos integrar diferentes problemáticas, ¿verdad? Tanto en altas como en bajas frecuencias, y así mirar, pues, qué es lo que está pasando con el acoplamiento electromagnético. Y eso es lo que vamos a ver en un momento más. Bueno, por ejemplo, vamos a platicar rápidamente cuando tengamos nosotros altas intensidades de radiación. En altas intensidades de radiación, como lo vemos en la parte superior derecha, tenemos una onda, ¿verdad? Es un pulso eléctrico, y este pulso eléctrico es derivado, por ejemplo, en una prueba con antenas. Se induce este pulso y lo que se quiere mirar es dentro de nuestro aeronave, con todo lujo de detalle, ¿verdad? No solamente se ha modelado estos impulsos, ¿verdad? Con alta intensidad, sino también se ha modelado desde el punto de vista geométrico todo el fuselaje, también se han modelado los arneses, se han modelado los electrónicos en el interior, y la necesidad de esto es porque se requiere saber cuál es la influencia de estos pulsos dentro de cada uno de nuestros componentes, para saber si tenemos problemas de acoplamiento, crosstalk o interferencias electromagnéticas, o bien por radiofrecuencia también. Típicamente también es requerido hacer análisis de susceptibilidad. ¿Qué es la susceptibilidad electromagnética? Bueno, la susceptibilidad electromagnética es cuánto se pueden afectar nuestros dispositivos internos, ¿verdad? Derivados de dispositivos en el exterior. Por ejemplo, en el exterior podríamos excitar este sistema con antenas, o podrían ser, por ejemplo, como había comentado con anterioridad, un relámpago, o podrían ser un sistema de radar, etcétera, el cual está constantemente invadiendo o constantemente propagándose estos campos electromagnéticos en el ambiente, y estos campos electromagnéticos pueden causar problemáticas, ¿verdad? Ya sea antenas, ya sean por el efecto de las mismas o el acoplamiento de las mismas, ¿verdad? Pero también la misma polarización de estas mismas antenas. Esta es una típica prueba que se realiza, como platicábamos con anterioridad. Estas pruebas son para determinar pues el nivel de ruido electromagnético que puedan tener todos y cada uno de nuestros componentes en el interior. Es así como se hace la prueba,
Y también dentro de la herramienta, algo bien importante es que podemos modelar estas pruebas, de manera tal de que con todo el lujo de detalle, desde antes de que siquiera se ha construido el avión, nosotros podemos saber cuál va a ser el comportamiento electromagnético en todos y cada uno de nuestros componentes y si tienen susceptibilidad o no son susceptibles a esos diferentes campos electromagnéticos. Para ello, garantizar, desde luego, que haya una inmunidad electromagnética. Dentro de la herramienta también se pueden leer diferentes códigos, códigos de cableado, por ejemplo, si es que es necesario meter todo el arnés, ¿verdad? O todo el enrutamiento, pues, por ejemplo, típicamente estos vienen de, por ejemplo, un KVL o alguna otra herramienta, se pueden leer y también se pueden escribir aquí de forma bidireccional. De manera tal que, por ejemplo, esta es nuestra interfase en donde se adquirió ya la geometría de la aeronave y dentro de esta aeronave pues tenemos con todo lujo de detalle, por ejemplo, modelados nuestros electrónicos, pero también algo bien importante es que los arneses, ¿verdad? El enrutamiento de los arneses también es modelado de una forma a detalle, de manera tal de que dentro de la herramienta, por ejemplo, para producir este nivel de detalle, incluso kilómetros de arneses dentro de nuestra aeronave, es cuestiones de horas de un ingeniero. No es cuestión ya más de meses de trabajo tratando de modelar o intentando modelar esto. Hoy por hoy es una realidad hablar de horas de trabajo de un ingeniero que pueda hacer todo este enrutamiento y revisarlo de una forma expedita. De manera tal de que nosotros si nos paramos o nos colocamos sobre cualquiera de nuestros arneses, por ejemplo, nosotros podemos ver estas gráficas en donde nos dicen pues cuáles son los conductores, ¿verdad? Y cómo está el posicionamiento, cuál es la topología de esa sección de ese arnés. De manera tal de que con códigos de colores nosotros podemos definir las diferentes terminales de nuestro arnés. Eso es algo bien importante y es muy rápido y sencillo poder trabajar todo tipo de arneses y hacer los análisis electromagnéticos correspondientes, ¿verdad? También si hay la necesidad de hacer algunos torcimientos o considerar los grupos, por ejemplo, aquí tenemos diferentes grupos de arneses con diferentes topologías y cada grupo, si hay la necesidad de torcerlo, por ejemplo, en este caso se muestra uno de los grupos en donde se puede torcer, por ejemplo, hasta 50 veces por metro, ¿verdad? Entonces, y el efecto de ese torcimiento en los resultados también es posible evaluarlo y es muy sencillo trabajar. No solamente la topología, ¿verdad? La especificamos aquí, sino también podemos especificar algunas otras propiedades, por ejemplo, del shielding o los terminados de nuestros arneses. De manera tal de que, por ejemplo, en el caso que platicábamos con altas radiaciones o intensidad de la radiación, pues nosotros podemos ver en todo sector, en todo conductor dentro de nuestros arneses o dentro de nuestros dispositivos, podemos ver, por ejemplo, una gráfica, como en este caso de la corriente, por ejemplo, en un conductor de nuestro arnés, podemos visualizar pues cuál es la corriente, ¿verdad? Derivada de la influencia de este ambiente agresivo que tenemos en el exterior. Y una vez que nosotros tenemos esa corriente, entonces podemos convertirla al dominio de la frecuencia y dentro del dominio de la frecuencia, ¿verdad? Pues hacer la comparación con los datos experimentales una vez que estos vayan a ser practicados. Por ejemplo, lo que mostramos aquí es pues un perfecto match entre los datos simulados en color negro y los datos adquiridos, ¿verdad? A través de una instrumentación. Visualizar estos mismos resultados en no solamente el dominio de tiempo y la frecuencia, sino por ejemplo en el dominio de la frecuencia, pues con ciertas bandas de seguridad, ¿verdad? De seguridad entre los mínimos y los máximos para estar seguros de que no vamos a tener problemáticas por no capturar un mínimo o un máximo dentro de la respuesta media de estos análisis. Entonces, típicamente nosotros podemos realizar este tipo de análisis y así como lo estamos mostrando para los arneses, pues pudo haber sido para un electrónico o pudo haber sido, por ejemplo, para los mismos conectores y esto es posible analizar.
En cuanto, por ejemplo, a descargas, los efectos también de las descargas son importantes para nosotros. De igual forma, podemos modelar completamente el avión, ¿verdad? Junto con arneses, junto con electrónicos, etcétera, de manera tal de que al final del día podamos hacer el análisis de qué es lo que está pasando cuando un relámpago golpea o es aterrizado en el fuselaje del avión. No solamente desde el punto de vista electromagnético, quiero remarcar aquí, desde el punto de vista termoestructural también es posible. También, por otro lado, podemos visualizar algunas condiciones de riesgo, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista estructural o térmico, sino también desde el punto de vista incluso de pérdida de de la manejabilidad del avión o de la conducción de él mismo. Estos son algunos de los efectos. No quisiera retardarme más porque quisiera mostrarles un poquito más acerca de esto. Estas son algunas de las pruebas en circuito abierto, circuito cerrado que se hace. Lo que estamos mirando aquí es que en la punta de nuestro avión es aterrizado un relámpago, ¿verdad? Y fluye a través del fuselaje del avión para aterrizarse por la parte trasera. Esto lo podemos modelar en los puntos que nosotros gustemos y mandemos una y otra vez, de manera tal de que podamos visualizar cuál es, por ejemplo, en este caso, es el campo eléctrico alrededor del fuselaje y el efecto que tiene dentro de todos y cada uno de los componentes. No solamente componentes, ¿verdad? Sino también, como lo había comentado, conectores, ¿verdad? Formas de los cables, podemos cambiar los materiales aquí y de lo que comentaba con anterioridad, podemos definir diferentes tipos de topologías, acorazamientos, shieldings, etcétera, de manera tal de que nosotros estemos siempre seguros y que no haya riesgo, el riesgo sea mínimo, lo minimicemos o lo mitiguemos, ¿verdad? Dentro de la operación de nuestras aeronaves. Y finalmente, pues poder cumplir, ¿verdad? Un programa de cumplimiento de las mismas normas para ello. Este es un paper que por ahí está disponible, si lo quieren checar, es justamente cómo cómo se ha llevado a cabo los análisis numéricos y la comparación con resultados experimentales, ¿verdad? Y las diferencias que existen entre ellos para todo tipo de arneses. Por ejemplo, aquí en aeronave son kilómetros de cable, de alambre, y todos y cada uno han sido modelados con todo lujo de detalle y las diferencias entre los resultados de simulación y las experimentales tienen mismas tendencias, ¿verdad? Incluso en algunas zonas son esencialmente los mismos, ¿no? En algunas otras hay algo de incertidumbre, pero eso es justamente por los modelos que se emplearon para hacer esto. Podemos ir nosotros con todo lujo de aproximación, haciendo análisis de calibración después de esto. Pero bueno, este es un muy buen preámbulo para un inicio. ¿Okay? Como comentaba con anterioridad, pues en pruebas, por ejemplo, con Airbus, ¿verdad? Se requiere pues toda la cabina para hacer este tipo de pruebas. Y aquí están algunos de los resultados experimentales en color rojo, en color azul los resultados de simulación y en color azul claro pues un envolvente de los resultados de simulación. Como nos damos cuenta, las tendencias son muy similares, los valores incluso en muchos puntos machean perfectamente, lo cual da confianza, ¿verdad?, de que este tipo de resultados reproducen de forma previa el comportamiento que va a tener nuestra aeronave. Y por ello es que son necesarios dentro de la etapa de diseño. Otra problemática súper importante es, bueno, pues, ¿qué pasa? Ya me mostraste qué pasa con estos relámpagos, ¿verdad? En los arneses, etcétera, o en nuestros electrónicos. ¿Qué pasa ahora? Pues en nuestros tanques de combustible, ¿verdad? Y en el tanque de combustible de nueva cuenta. Es una verdadera problemática porque no podemos elevar temperatura, porque no podemos tener altas corrientes ahí o o campos electromagnéticos que produzcan una ionización y entonces un arco eléctrico, y esto sería una catástrofe en nuestros tanques. De igual forma, se pueden modelar completamente y con todo lujo de detalle todas y cada una de las partes
y poder hacer los análisis correspondientes, no solamente con el fuselaje, con la estructura del avión, sino también con los arneses, como habíamos comentado, y con todos los electrónicos, incluyendo desde luego las descargas por relámpago que estas se producen. Obviamente, desde luego, lo importante para nosotros es reducir y mitigar el riesgo que existe, ¿verdad? En esta área. Precisamente para evitar accidentes como pues, los que ya muchas veces conocemos, ¿verdad? Que son catastróficos. O incluso provocar un arco eléctrico o la ionización del medio, y estableciéndose la ionización del medio, pues ya nada más es una descarga parcial, y esa descarga parcial pues lo que va a producir es pues un arco eléctrico, y desafortunadamente vamos a tener problemáticas graves en el caso de que estos ocurran. ¿Cómo podemos evitarlos? En la herramienta los podemos hacer los análisis, no solamente el análisis del plasmoide, sino también de la ionización del medio y la composición química del medio. Podemos hacer la evaluación para saber si se van a presentar este tipo de plasmoides en nuestras problemáticas. De igual forma, para certificar estos procedimientos, ¿verdad? Existen normas, y estas normas lo que se requieren es que se hagan pruebas de laboratorio, pero nosotros, una vez que vayamos a hacer la prueba de medición experimental, es porque nosotros ya hicimos análisis numéricos precisamente para conocer este comportamiento, y los datos que van a salir de esta prueba simplemente pues deberán corroborar los resultados preliminares. Esa es la idea esencial de la simulación. También estas descargas pueden ser no solamente el tanque de combustible, sino la misma fricción entre el tanque de combustible y los componentes estructurales también pueden verse afectadas. Aquí, por ejemplo, vemos la distribución de corriente alrededor de pues, todos y cada uno de nuestros elementos de refuerzo estructural. Y bueno, al final del día, lo importante para nosotros es que en el momento en el que nosotros vayamos a hacer un análisis, un análisis experimental, y obtengamos datos experimentales, pues estos compararlos rápidamente con los simulados, y para estar seguros de que no va a tener ninguna problemática nuestros diseños. Como había comentado, el problema electromagnético desafortunadamente es un problema de escalas, en donde pues no solamente tiene que ver a nivel de chips incluso o de PCBs, sino incluso a nivel de todo el mismo fuselaje del avión y la interacción entre ellos. En el software ANSYS podemos modelarlos todos y cada uno de ellos y la interacción que existen entre ellos, de manera tal de que podamos estar siempre certeros de que el comportamiento electromagnético es capturado, o bien la física es capturada dentro de nuestros modelos de simulación, y que éstas van a reproducir correctos resultados. Y aquí, bueno, vemos algunos modelos tridimensionales de un avión, de una ala, el mismo modelo ya construido, ¿verdad? Y los resultados tanto experimentales como mediciones experimentales, como análisis de simulación, en donde en color rojo están las mediciones experimentales. En color así cuando vemos un material tipo isotrópico, y por ejemplo cuando nosotros consideramos otros materiales tipo anisotrópicos, ¿verdad? O la anisotropía de los mismos, entonces nos damos cuenta que tenemos una mejor representación con respecto de las mediciones experimentales. Típicamente el 80% de nuestros valores pico están en un rango entre el medio y 3 decibeles, y hasta un 95% de los valores que son medidos experimentalmente están en un rango entre el medio y 6 decibeles de desviación. De manera tal de que en el software, por eso vamos a ver mínimos y máximos, porque vamos a capturar el 80 y hasta un 95% de los picos, ¿verdad? Dentro de estas franjas, y que son, digamos, franjas de confianza en donde podemos comparar rápidamente los resultados tanto experimentales como resultados de la misma simulación. Y bueno, estos son algunos dispositivos, ¿verdad? Este es un objeto bajo la prueba de compatibilidad electromagnética,
Aquí vemos cómo se ha instrumentado, ¿verdad? Para hacer la prueba de esta misma ala y la prueba de falla. Justamente cuando se producen estos relámpagos o este plasmoide. Y finalmente vamos a platicar de la compatibilidad electromagnética dentro de estas dos normas, la 1000 ST 461 y la DO 160, ¿verdad? ¿Qué es lo que requieren estas pruebas de compatibilidad electromagnética? Bueno, pues lo que se requiere justamente es saber si tenemos modelos o dispositivos que son agresores y dispositivos que están siendo agredidos bajo ciertas circunstancias o viceversa. Esos que son agredidos bajo ciertas condiciones de operación muchas veces se convierten en agresores, ¿verdad? Con respecto de otros. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, los arneses pues siempre son agredidos y la respuesta es no. Muchas veces los arneses que nosotros tenemos dentro de nuestro avión son agresores porque el shielding se rompe para ciertos valores de frecuencia y cuando ese shielding lo rompemos, entonces los campos electromagnéticos se disipan, perdón, se propagan y al propagarse estos campos electromagnéticos generan agresión a otros elementos o otros dispositivos eléctricos. Es por eso que son necesarios no solamente incluir los PCBs o los electrónicos, pero también incluir cables, ¿verdad? Y todos los materiales que en cierto momento sean conductores. E incluso el ambiente mismo, que es un dieléctrico, ¿verdad? Que se puede convertir en un plasmoide. Y ¿cuál es el problema de los plasmoides? Bueno, pues cuando se convierte o se ioniza un medio y se convierte en un plasmoide, puede ser el mismo ambiente o puede ser un material dieléctrico, se puede ionizar. Y una vez que se establecen estos plasmoides, la problemática es que pueden ser decenas, casi hasta centenas de veces más conductores que el mejor conductor que conocemos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la problemática? Pues que van a conducir la energía y ese va a ser uno de los problemas, incluso hasta llegar al punto en donde ese plasmoide establece un arco. Y esto es lo que también podemos analizar y en dónde se van a presentar y bajo qué condiciones se pueden presentar todos estos plasmoides, incluyendo el arco. Es por eso que es necesario modelarlos con todo lujo de detalle, como comentaba. Y además, no solamente esto, sino también una vez que nosotros capturamos el fenómeno, ahora, pues, ¿cómo lo vamos a mitigar, verdad? ¿Qué vamos a hacer para resolver estas problemáticas? Con la finalidad, desde luego, de reducir el riesgo de que tengamos de este tipo de problemáticas, incluyendo ya los mismos plasmoides. Por ejemplo, en este caso, se está mirando aquí cómo es el proceso de diseño, ¿verdad? Para diferentes posiciones, diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes grupos en una topología de una problemática. Por ejemplo, en este caso es la validación del crosstalk entre de un arnés, ¿verdad? Donde está la carga con dos diferentes tipos de cargas. En este caso, excitadas con parámetros S. Entonces tenemos ahí nuestra prueba de nuestros arneses, como habíamos comentado, su acorazamiento, su shielding, su torcimiento y finalmente podemos introducir con parámetros S, por ejemplo, que provienen de alguna otra herramienta, de análisis de circuitos, etcétera. Podemos introducirlas en en cada uno de nuestros puertos o nuestros extremos y entonces podemos ver este tipo de resultados. ¿Qué estamos mirando aquí? Lo que se mira es, por ejemplo, en los parámetros S, ¿verdad? Que tanto de reflexión como de transmisión para diferentes conductores dentro de nuestro arnés. Es importante esto para nosotros porque así nosotros detectamos rápidamente cuáles son los arneses que están funcionando correctamente y cuáles no, y reemplazarlos. De manera tal de que podemos también hacer cosimulación. ¿Qué es la cosimulación? Bueno, pues una vez que nosotros tenemos todo nuestro enrutamiento,
¿verdad? De nuestros arneses. Entonces, podemos montarlos sobre un avión o podemos montarlos sobre una prueba o los podemos montar sobre un dispositivo y este dispositivo comunicarse a través de puertos y hacer análisis de circuitos para hacer análisis de cosimulación. Podemos entonces hacer análisis transitorios en el orden de los nanosegundos a los microsegundos, etcétera, de manera tal de que una vez que nosotros tengamos esta información de la respuesta de nuestro dispositivo, para nosotros es una cajita, ¿verdad? Digamos, es un gemelo digital ya, y este gemelo digital es la representación de estos arneses, y una vez que nosotros tenemos este gemelo digital, pues nosotros podemos ponerle todas las condiciones de carga y de frontera que queramos en un análisis de circuitos de forma transitoria y al final del día podemos mapearlo al dominio de la frecuencia para ver este tipo de respuesta de nuestro arnés o de nuestros análisis de circuito. También algo bien importante que podemos hacer nosotros es introducir prácticamente pues cualquier condición de impulso. Los impulsos son súper importantes porque dependen del tiempo del rising time y del falling time, pero también de dónde se encuentra la media del mismo impulso y este impulso va a producir ciertos estragos en nuestro objeto bajo la prueba. En este caso, por ejemplo, podría ser un arnés o bien podrían ser todos nuestros electrónicos o todo nuestro fuselaje de nuestro avión o todo el avión completo. Esta es una prueba típica que se hace justamente para visualizar esas pruebas de compatibilidad electromagnética. En otros casos, por ejemplo, podemos modelar con todo lujo de detalle nuestros arneses, ¿verdad? Y estos impulsos que nosotros podemos introducir dentro de nuestras problemáticas para resolver el análisis. Y al final del día, bueno, pues estos arneses, pues al final del día, pues tienen que estar conectados a diferentes dispositivos, por ejemplo, en este caso es una PCB a la cual está conectado y esta PCB conecta a través de los IBs a nuestros chips y pues podría ser una problemática para nosotros, ¿verdad? Es el no considerar correctamente el flujo de corriente que está existiendo en nuestros arneses derivado justamente de la compatibilidad electromagnética o bien de un relámpago o bien de una antena, etcétera, los cuales están fluyendo hacia nuestros electrónicos y pueden causarles daño severo. Con esto vamos a visualizar cuál es pues, la inducción de corriente dentro de todos y cada uno de los componentes de nuestra PCB, incluyendo los mismos chips, vías, stacks, etcétera, y podemos también verlos de forma gráfica. Aquí, por ejemplo, vemos cuando nosotros tenemos problemáticas, ¿verdad? Y cuando nosotros podemos aislar esas mismas problemáticas en el mismo modelo, una vez que nosotros previamente, antes de la construcción, podemos hacer este tipo de análisis que nos van a dar un entorno global de la problemática. Y es así que nosotros podamos hacer estos análisis de compatibilidad electromagnética, no solamente de las PCBs, sino también incluyendo pues, el mismo enclosure de las PCBs, como había comentado, ¿verdad? Con anterioridad, para final del día pues ver pues el comportamiento no solamente de las cargas en esos arneses, los mismos arneses, nuestros mismos PCBs y el enclosure de nuestros PCBs. Y bueno, si estos van montados dentro de nuestro avión, ¿verdad? Pues también podemos modelarlo para tener la radiación de todos estos campos electromagnéticos dentro de nuestro avión. Y bueno, prácticamente se nos ha agotado el tiempo. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto la podemos tomar ahora mismo y platicar acerca de algo bien importante antes de la etapa de preguntas y respuestas es que si alguien está interesado en este tipo de problemáticas, estamos nosotros, a los que se tomaron este webinar, ¿verdad? Los que se inscribieron en el webinar y los que lo están tomando, pues vamos a darles una sorpresa, vamos a prestarles la herramienta, el software, y les vamos a dar unos talleres precisamente para hacer esta evaluación de estos tópicos que son pues esenciales en la parte aeroespacial. Y bueno, esa es la sorpresa. Vamos a dar estos talleres. Entonces, bueno, pues vamos a las preguntas y respuestas.
no sin antes, pues mostrarles algunos resultados típicos de análisis electromagnéticos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un análisis, ¿verdad? En modo común y modo diferencial y cómo se miran con respecto a diferentes normativas, ¿verdad? Y cómo podemos construir estos espectros, por ejemplo, cuando tenemos problemas de compatibilidad electromagnética en el dominio de la frecuencia y cuando hacemos algunas mejoras, ¿verdad? Para cumplir con estas normativas. Estas, por ejemplo, en el área de altas frecuencias, pero también cómo comparar resultados entre la parte de simulación y la parte experimental y que realmente reproducimos todos y cada una de estas frecuencias en donde puede tener problemática nuestros ciclos. Entonces, es por eso que es tan confiable este tipo de herramientas. Bueno, no sin más, vamos a las preguntas. No sé si haya por ahí preguntas. Ah, listo. Adrián, muchísimas gracias por compartirnos este tema. Y claro, mencionarle a la audiencia de que comenzamos nuestra sesión de preguntas y respuestas para nuestro expositor, en este caso, Adrián. Y una de las, bueno, me gustaría, yo sé que son muchos temas los que se abarcaron y diferentes secciones. A lo mejor, Adrián, lo que pudiéramos hacer es de que nos mencionaras los diferentes talleres, las aplicaciones o lo que se pretendería o se pudiera cubrir con estos talleres para poder ir más a profundidad en cada uno de estos temas con la audiencia, Adrián. Sí, claro. Por ejemplo, uno de los talleres que me gustaría ofrecer es el de enrutamiento de arneses, diseño de arneses, ajá, que es muy importante. Otro taller sería el de compatibilidad electromagnética desde el punto de vista de PCBs, de electrónicos de potencia, pero también análisis de compatibilidad electromagnética y de acoplamiento electromagnético con antenas, que serían ya 3 temas, y compatibilidad electromagnética, eso es para altas frecuencias, pero también para bajas frecuencias. Entonces estamos hablando de 4 diferentes temas: compatibilidad electromagnética en altas frecuencias, hablé de 3 temas, y un tema en compatibilidad en bajas frecuencias. Dentro de altas frecuencias podemos incluir cables, podemos incluir antenas, y también podemos incluir electrónicos, ya sean PCBs, ya sean chips, etcétera, para poder hacer estos análisis. Y finalmente, quinto y último, pues los que estén interesados en decir, bueno, yo quiero ver qué es lo que pasa con todo el avión, con electrónicos, con arneses, yo quiero el todo, ¿verdad? Entonces también podemos dar un taller acerca de eso y prestarles la herramienta para que la comiencen a utilizar a partir de el mismo día que tomen el taller, porque es realmente muy sencillo utilizarla. Muchas gracias, Adrián. Quiero aprovechar el tiempo para poder compartirte 2 preguntas que tenemos en la audiencia. Una de ellas es por parte de Grupo Inocentro y nos preguntan si se cuentan con laboratorios, bueno, en México o Ciudad de México para hacer pruebas de este tipo. No que yo sepa, están casi todos en Estados Unidos y depende, bueno, por ejemplo, Airbus tiene su propio laboratorio, eh, laboratorios de medición, ok, experimental. El laboratorio virtual, sí, desde luego, en Grupo SS tenemos el laboratorio virtual. Parte de Grupo SSC se dedica no solamente a la distribución de software y capacitación, pero la otra es a servicios de consultoría. Y este laboratorio virtual es una realidad y si tienen la necesidad, puntualmente de un servicio de consultoría, pues adelante, nosotros los podemos echar la mano en ese sentido. Muchas gracias, Adrián. Y otra pregunta por... Ok, parece ser que tenemos un poquito de problemas con las preguntas y respuestas, pero en la medida de lo posible vamos a tratar de contactarnos con las personas que lo hicieron y les vamos a escribir por ahí la respuesta, ya que estamos experimentando un poquito de problemas. Ya Enrique ya está de nuevo con nosotros. La última pregunta te Disculpa. perdimos. Sí, nos mencionaba Joana sobre el tema de simulación, que cuáles eran las estructuras o los sistemas que más comúnmente se llegan a simular y el tipo de problemas que se han logrado, bueno, o situaciones que se han logrado prever o identificar en base a estas herramientas de simulación. Una disculpa por Bueno, ahí.
Sí, es una muy buena pregunta. La verdad es que estamos en pañales en esto. Apenas con ANSYS podemos modelar ya todo el entorno. Todo el entorno me refiero desde los mismos chips, PCBs, enclosures, enfriamientos, estructura de la nave, arneses, etcétera. Es apenas que podemos modelarlo el todo de forma tridimensional. Pues obviamente lo que se ha podido garantizar es que no hayan problemas, por ejemplo, de ignición de los tanques de combustible, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los problemas que por ahí pasamos, Claro. u otros tipos de problemas, ¿verdad? Durante la navegación, pues hay equipo que no puede fallar, es prohibido para esos equipos, pues son equipos de navegación, ¿verdad? Se llaman, son equipos de misión crítica, y estos equipos de misión crítica no pueden fallar por ninguna razón, incluyendo parte electromagnética bajo ninguna circunstancia. Entonces, lo que nos permite garantizar ese desempeño es justamente estas herramientas. Así como también la elección de los arneses, cambios de arneses, cambio en el shielding del arnés, cambio en los plugs de conexión de los arneses, etcétera. En pocas palabras, prácticamente esto es el mismo diseño de la aeronave y de cómo va a funcionar la aeronave una vez que se construye. Perfecto, pues muchísimas gracias, Adrián. La verdad es que ahora sí estamos con un poco el tiempo encima. Y de igual manera, comentarle a toda la audiencia que si tienen preguntas adicionales o gustan ponerse en contacto para mayor información de inscripción en estos talleres, por favor se dirijan al contacto que aparece aquí en pantalla, adrian.gonzalez@gruposssc.com, o de lo contrario, igual con nosotros en FEMIA, en nuestros datos de contacto que vamos a poner en el siguiente slide. Y bueno, antes que nada, Adrián, agradecerte el espacio y el tiempo a nombre de FEMIA. Esta información que nos compartes es referente a la evaluación numérica de la EMC y EMI en la industria aeroespacial. Adrián, muchísimas gracias. Y bueno, ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy, recordarles que por favor aparten su espacio en FAMEX, participen en FAMEX, es el evento en el cual todos estamos presentes para poder conocer oportunidades de negocio, hacer networking, de igual manera estar en contacto con las empresas tractoras o empresas proveedoras, es el evento ideal. Y como les mencionaba, para el tema de comunicación directo con FEMIA, inscripción en estos talleres o seguimiento o mayor información sobre lo que está ofreciéndonos Grupo SSC para el poder utilizar esta herramienta, pueden contactarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es contacto@femia.com.mx. De igual manera que nos sigan en nuestras redes sociales, estaremos por ahí generando algunos flyers informativos para poder hacer difusión de estos talleres de igual manera e invitarlos a, por favor, inscribirse a nuestro siguiente webinar que va a ser este miércoles 5 de abril. Va a ser un evento con FAMEX y más allá de hacer una sesión informativa, vamos a generar un panel de discusión con los diferentes líderes de pabellón en los cuales estaremos dando a conocer qué empresas participan, qué oportunidades se encuentran, cómo se encuentran organizados, cómo inscribirse, cómo participar, espacios disponibles, etcétera. Entonces, los invitamos a formar parte de este webinar también. Y nuevamente a toda la audiencia, Adrián, agradecerles el tiempo dedicado a esta sesión y pues los esperamos la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos.